Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Ahora vamos a iniciar esta semana, la primera semana, ahora sí de clases, ¿verdad? Ya no de inducción, ya vamos con las clases formales, ¿verdad? De nuestra materia, Ingeniería de Control Clásico. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos el temario sintético, ¿verdad? Y el temario sintético está formado, tiene pues los siguientes temas: sistemas de control, modelado de sistemas dinámicos, respuesta dinámica, acciones básicas de control, estabilidad y un proyecto, ¿verdad? Donde vamos a aplicar nuestros conocimientos, vamos a desarrollar un proyecto. Así es que vayan pensando. Aquí es tentativamente un proyecto de un control de motor de corriente directa. Así es que vamos poniendo atención para que salga bien padre. ¿Ok? Y bueno, empezando con el primer tema, que es sistemas de control, tenemos estas competencias. Reconoce y organiza los conceptos de los elementos fundamentales de la teoría de control para identificar los conceptos fundamentales, componentes fundamentales de sistemas electromecánicos, ¿verdad? Ese es el primero. Y el segundo es: reconoce los sistemas de control en lazo cerrado y abierto para identificar sistemas electromecánicos reales. Entonces aquí, para esta unidad que es sistemas de control, vamos a necesitar algunos conceptos para poder platicar sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestros sistemas de control, identificar sus componentes, identificar los elementos del sistema. Ahorita platicamos de eso. Y luego dice: reconoce los sistemas de control de lazo cerrado y lazo abierto. ¿Ok? Y vamos a tener sistemas electromecánicos reales. Entonces va a estar padre. Muy bien. Bueno, entonces ahora aquí vamos a tener sistema, nuestro primer sistema de control, ¿verdad? Aquí tenemos en la figura un sistema sencillito que es para controlar la temperatura de un horno eléctrico, y vamos a ver los elementos que forman aquí esta figura. Está el horno eléctrico, está un termómetro, ¿verdad? Un sensor de temperatura. Queremos controlar la temperatura, entonces tenemos nuestro sensor de temperatura. Está el convertidor analógico digital, porque el sensor nos da una señal analógica y necesitamos conectarlo a la computadora. Entonces, ¿qué necesitamos? Convertir esta señal analógica a digital. Entonces aquí tenemos nuestra etapa de conversión con el convertidor analógico digital, con la interfase. Está la computadora, que es la que va a operar el control, y está una entrada de programa, ¿verdad? Una entrada donde pues nosotros vamos a tener ahí en ese programa nuestro valor de referencia para la temperatura que queremos en el horno. Y bueno, como aquí a la salida de la computadora vamos a tener una señal digital, pues también necesitamos hacer la conversión, ¿verdad? Vamos a tener una interfase, un amplificador que va a la entrada de un relevador, si es de un encendido y apagado solamente, para encender y apagar la resistencia que está en el horno, ¿verdad? La resistencia que convierte la energía eléctrica en temperatura, en calor, ¿verdad? En una energía calorífica. Ok, entonces esos son los elementos que tiene el sistema. Y ahora, ¿cómo funciona? Ok, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí cierta temperatura en el horno, y entonces nuestro termómetro, nuestro sensor va a tomar esa señal, se va a convertir y va a entrar aquí, ¿verdad? A la computadora. Y entonces nosotros, por ejemplo, podemos decir que hay una temperatura de 50 grados en el horno, pero nosotros deseamos que tenga 100 grados. Por la razón que nosotros necesitamos 100 grados ahí en ese horno. Entonces, aquí en este programa que le estamos dando de entrada a la computadora, pues ahí nosotros le vamos a poner que necesitamos 100 grados. Y bueno, qué coincidencia, ¿verdad? Aquí se va de 50 a 100 grados. Es nuestro objetivo. Entonces aquí
Le decimos, ¿sabes qué? Yo quiero 100 grados. Y entonces la computadora dentro de su algoritmo va a comparar la señal que está teniendo de 50 grados con una señal que nosotros necesitamos de 100 grados y va a efectuar una acción de control, ¿verdad? Y en este caso le va a decir al relevador, ¿sabes qué? Conéctame esa resistencia. Entonces se conecta la resistencia y empieza la energía calorífica. Ahí empieza a calentarse el horno, entonces este relevador está prendido, pero ¿qué pasa? Se pasa de 100 grados, ¿qué tal si llega a 110 grados? Entonces aquí el termómetro, otra vez nuestro sensor, toma la señal, se la manda a la computadora, en la computadora se compara con la señal que le dimos de referencia y entonces dice, ¿sabes qué? Ya te pasaste, ahora necesitas bajarle. ¿Y qué va a suceder? Va a mandar la señal para que el relevador desconecte la resistencia, desconecta la resistencia y empieza a bajar la temperatura. Ok, así es como funciona. Diles hola, mi bebé, mi pequeño. Así es como funciona este sistema de control de temperatura. Bueno, entonces seguimos con esto, con algunos términos de sistemas de control, ¿verdad? Y aquí nos dice que los sistemas de control se clasifican en dos, con lazo cerrado y en lazo abierto, o sea, realimentados y no realimentados. ¿Y cuáles son las características? ¿Cuáles son las características que tienen estos controles? Bueno, un sistema que mantiene una relación prescrita entre la salida y la entrada de referencia, las compara y usando la diferencia como medio de control, o sea, la señal de error, se denomina un sistema de control realimentado, ¿verdad? Entonces, la salida depende de las entradas, ¿verdad? De la señal de salida, de la misma señal de salida y de la señal de referencia. Hace la comparación entre ellos y entonces ejecuta una acción de control. Y bueno, también está el sistema de control en lazo cerrado. Dice, los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control en lazo cerrado. No. Y luego, finalmente, sistemas de control en lazo abierto. Sí, los sistemas de control en lazo abierto. Son los sistemas en los cuales la salida no afecta la acción de control, ¿verdad? Se denominan sistemas de control en lazo abierto. Bien, ahora vamos a ver algunos esquemas de control, los sistemas de control reales, ¿verdad? Más bien, ya vimos uno, ahora vamos a ver otros dos. En el primero tenemos un sistema de control en lazo abierto, ¿verdad? Bueno, es un sistema tradicional para controlar el tueste o una tostadora de pan. Es una tostadora de pan, ¿verdad? Es semiautomático, podríamos decir, porque ¿cómo funciona? Tienes tu tostadora de pan, le pones tu pan, ¿verdad? La enciendes y después de cierto tiempo, ¡paz! Ya sale tu pan tostado. Y entonces aquí, pues el sistema está bien sencillo, ¿verdad? Esta es la alimentación y aquí tenemos un tornillo de ajuste para la calibración, ¿verdad? Con eso podemos ajustar nosotros si queremos que esté muy tostado, si no esté muy tostado, o algunos que tienen diferentes niveles. Al mover los niveles se mueven estas partes de aquí y tenemos un interruptor que se va a abrir a cierta temperatura. Y bueno, también está otra vez una resistencia, ¿verdad? Está una resistencia que es la que le va a estar dando el calor al pan y entonces lo va a tostar, ¿verdad? Es un sistema sencillo en lazo abierto. Y ahora por acá tenemos un sistema, la tostadora de pan automatizada, ¿verdad? Ya más sofisticada, donde tenemos una señal de una entrada de referencia, tenemos aquí el comparador, ¿verdad? Está un controlador y un elemento final en esta parte, ¿verdad? Un controlador
y bueno, el proceso para controlar el tostado del pan y la salida, ¿verdad? Y aquí se le agrega, en este caso, un sensor, ¿verdad? Un sensor de color, ¿verdad? Que viene siendo, pues no sé, con unas fototransistores, algún fototransistor especial que nos sirva para ese propósito, para ver la textura del pan. Ya con esto vamos a ver si nuestro panecito ya tomó el color que queremos. Entonces, si ya tiene el color que queremos, ¡pum!, ya sale el pan, ¿verdad? Entonces, aquí hay una retroalimentación. Por medio del sensor toma la señal, y si todavía no tiene la textura, el color que deseamos, pum, manda la señal aquí y lo compara contra nuestra señal de referencia. Lo compara contra nuestra señal de referencia, y entonces aquí en este punto, al hacer la comparación, nos da una señal de error, que esa es la que va a decirle al controlador si sigue o no sigue el proceso de tostar el pan, si lo tosta más, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta que el sensor ya vea que el pan tiene la textura que queremos. Entonces dice, ya estuvo, pum, manda esa señal. Entonces se compara con la referencia. Cuando son iguales, dice, pum, este es mi pan tostadito, y esta es mi referencia que me dieron. Las comparo los dos, son iguales, pum, ya estuvo. No hay error y se acaba el proceso. Entonces, pues es un sistema sencillo. Empezamos con una tostadora de pan, lo automatizamos y ya tenemos un sistema de control. Uno en lazo abierto y el otro en lazo cerrado, ¿verdad? Ok, seguimos con el sistema de control. Y aquí tenemos un diagrama de bloques, ¿verdad? Vamos a hablar sobre los diagramas de bloques. Un diagrama de bloques de un sistema es una representación gráfica de las funciones que lleva a cabo cada componente y el flujo de señales. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo del diagrama de bloques en lazo abierto, ¿verdad? Solamente está nuestro diagrama aquí, nuestro bloque pues va a tener un modelo matemático ahí adentro. Tenemos nuestra entrada y tenemos nuestra salida, ¿sí? Y aquí el resultado, ¿cómo obtenemos nosotros nuestra salida? Pues en los diagramas de bloque, pues es bien sencillo. La salida CDS va a ser igual a GDS por EDS. La entrada se va a multiplicar por la planta o proceso para darnos la salida. Es muy sencillo, es un diagrama muy sencillo para un sistema de lazo abierto, y es un bloque unitario. En este caso, ¿verdad?, pues puede haber más bloques que conformen el sistema, aunque sea de lazo abierto. Y bueno, dice que el diagrama de bloques es un símbolo para representar la operación matemática, ¿verdad? Ahí vamos a tener nosotros nuestro modelo matemático, que describe el funcionamiento de la planta o proceso. Ahora tenemos un diagrama en lazo cerrado, un diagrama de bloques en lazo cerrado. Entonces, si se fijan, esta parte de aquí es la misma que la anterior, ¿verdad?, que la que teníamos en lazo abierto, pero hay un detalle aquí. Aquí la señal de salida se retroalimenta, ¿verdad?, por esta ruta. Por aquí se viene la señal de salida y se viene aquí a este punto de suma, que es un comparador, ¿sí? ¿Y con qué la compara? Con nuestra señal de referencia. La compara con nuestra señal de referencia y entonces se obtiene una señal de error, ¿verdad? Esta señal de error entra a nuestra planta, entra a la planta y entonces volvemos a tener una salida y esta se vuelve a retroalimentar. En este caso es una retroalimentación unitaria, ¿verdad?
Y CDS, como en el caso anterior, va a ser igual a GDS por EDS. Aquí la diferencia es que la señal de error EDS es igual a la señal de referencia RS menos la señal de la salida. La compara, o bueno, hace la resta para obtener la señal de error, ¿sí? Todo este análisis pues lo vamos a ver de una forma más completa cuando nos corresponda el tema, y ahorita por lo pronto está así platicado. Bueno, ahora vamos a platicar sobre la primera actividad, ¿verdad? Es la unidad 1, sistemas de control. La actividad 1 es conceptos básicos, lazo abierto y lazo cerrado. La fecha de entrega es el viernes 28 de agosto del 2020. Ok. Instrucciones. Hay que seguir las instrucciones. Hablando de instrucciones, ahí cuando les comenté que nos íbamos a ir a Classroom, les puse en el aviso que pusieran su nombre de estudiante, que lo pusieran su nombre completo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues bueno, si se llevan las calificaciones ahí en Classroom, aparece la lista de los estudiantes con sus calificaciones, pero pues se va a ver bien raro que por ahí alguno de los estudiantes se llama Peregrino 3011 y otro se llama Pepito 21. Entonces, pues ahí como que va a estar medio raro, ¿no? Entonces, para que cambien los nombres de los usuarios, los nombres de los estudiantes, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Sigan bien las instrucciones de que les voy dejando en los trabajos, porque por ejemplo, por ahí alguien ya subió su evaluación diagnóstica y creo que ahí las reglas están bien claras de que la evaluación diagnóstica la íbamos a revisar en un video en vivo, y ese video en vivo pues va a ser la próxima clase, ¿verdad? Entonces, para que tengan cuidado con las instrucciones que están leyendo, ¿ok? Es mi pequeño. Bueno, entonces, ahora sí vamos con las instrucciones. El trabajo, la actividad 1 va a ser en equipos de máximo 3 integrantes. El reporte se va a entregar en PowerPoint. Y para tener calificación en Classroom, cada uno de los integrantes debe subir el reporte, ¿verdad? Aunque lo hagan en equipos de 3, yo sé, van a estar en equipos de 3 y los 3 deben de tener el mismo reporte, pero los 3 tienen que subirlo, ¿verdad? Por lo que les comentaba de las calificaciones, así los 3 van a tener calificación. Entonces, cada uno de los integrantes debe de subir su reporte, que va a ser igual al de los demás integrantes del equipo. ¿Ok? Aquí está. Todo el equipo debe de tener el mismo reporte. Muy bien. Bueno, el nombre del archivo va a ser, en este caso, unidad 1, actividad 1 y el nombre completo del estudiante. ¿Y cómo se vería? Quedaría así como está aquí, unidad 1, actividad 1 y el nombre completo, Juan Carlos Pérez Mesa. ¿Sale? Entonces, pues las indicaciones están bien claras, bien sencillas. Por favor, atiendan las indicaciones para que luego no tengamos problemas, que no pase nada raro de que si a alguien le falta una calificación o cosas de ese tipo, ¿verdad? Ok, desarrollo de la actividad. Investigue los siguientes conceptos: control, sistema, proceso, planta, actuador, variable controlada, variable manipulada, sistema de control, perturbación, entrada de referencia y control realimentado. Esos son los conceptos que van a investigar. También investigue y explique un ejemplo real de un sistema de control en lazo abierto. Puede ser un
un ejemplo parecido al del horno o al de la tostadora de pan. Hay muchos ejemplos, entonces necesitan hacer un ejemplo de esos. Y en la figura del sistema de control van a identificar cada una de las partes del sistema, ¿ok? El punto número 3, investigue y explique un ejemplo real de un sistema de control en lazo cerrado. O sea, es lo mismo, dice, en la figura del sistema de control identifique claramente cada una de sus partes. Entonces van a hacer un control en lazo cerrado, un control en lazo abierto, ¿verdad? Y aquí el punto número 4, realice una tabla comparativa sobre las características principales del control en lazo cerrado y en control en lazo abierto. ¿Ok? 2 columnas, características de cada uno. ¡Pum! Está sencilla, es muy sencilla la actividad, la van a hacer en equipos de 3. Está regalado. Ok, indicadores de la evaluación. La unidad es la unidad 1, sistemas de control. La actividad es conceptos básicos, lazo abierto y lazo cerrado. Y yo lo que voy a revisar es que si entregaron en tiempo y forma, si todas las secciones están claramente indicadas y en el orden que se están pidiendo, ¿verdad? Acuérdense, va a ser una presentación en PowerPoint, entonces no deben de tener problema. Portada con todos los datos. Debe tener carrera, materia, nombre de la actividad, nombre de todos los integrantes y la fecha de entrega. La tabla de contenido también debe tener, la tabla de contenido, y a partir de ahí, ¿qué es lo que reviso? 11 conceptos básicos, la explicación de un ejemplo real de un sistema de control en lazo abierto con su figura, explicación de un ejemplo real de un sistema de control en lazo cerrado con su figura, y la tabla comparativa sobre las características principales del control en lazo cerrado y control en lazo abierto. Obviamente se va a revisar la calidad del trabajo, de la información que tienen, ¿verdad? Esto todavía lo voy a pasar a una lista de cotejo para que ya quede bien. Bueno, entonces por esta clase es todo. Cuídense mucho y les mando un fuerte abrazo. Dudas que tengan las dejan ahí en los comentarios, ¿sale?